Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emily, estoy acá nuevamente para compartir una palabrita con vos. Esta vez traje una palabra media controversial, la palabra que dice no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Realmente esta palabra nos llevó a dejar sin valor más de media Biblia, como diciendo que todo el Antiguo Testamento quedó atrás, caducó, ya no nos sirve, y creyendo que Jesús vino a abolir todo el Antiguo Testamento, y la verdad que Jesús en ningún momento dijo eso, ni siquiera a sus discípulos, como es el caso de Pablo, que es de quien vamos a hablar hoy con esta famosa palabra. En primer lugar, lo que tenemos que entender, ¿qué es la palabra ley en la Biblia? ¿A qué se refiere? La palabra ley a la que se refiere en la Biblia es la palabra Torá en hebreo, y simplemente se refiere y quiere decir instrucciones. Son instrucciones para nuestra vida. Hay en algunas partes de la Biblia que se refiere a este tipo de instrucciones, a la ley o a la Torá de Dios, pero hay en otros momentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se refiere muchas veces a lo que son las leyes de los hombres, y muchas veces más que nada en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, como está mejor dicho, que se refiere a la ley del pecado y de la muerte. Realmente tenemos un concepto equivocado de lo que significa la palabra ley por lo que hemos leído, por lo que nos han enseñado. Es como que tenemos incorporado que la ley nos esclaviza, y realmente, como te dije en el video anterior, solamente nos vemos bajo el peso de la ley cuando la infringimos. El ejemplo que te había dado es como por ejemplo una señal de tránsito. Una señal de tránsito está para guardarte de que puedas tener un accidente. Ahora, si vos infringís esas leyes de tránsito, vas a pagar las consecuencias. En el caso de una ley de tránsito, vas a tener que pagar una multa si no tenés un accidente. O sea que siempre cuando infringís la ley vas a tener una consecuencia. Por eso las leyes de Dios, la Torá, está hecha para que nosotros caminemos y para resguardarnos. Es como que nos mantienen en un surco, en el camino correcto. En Deuteronomio debes saber que están las bendiciones por obedecer los mandamientos, y por otro lado las maldiciones por la desobediencia de los mismos. Ahora, para poder explicarte bien y bíblicamente esta palabra famosa, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, vamos a hablar del autor de esta frase, que es Pablo. Pablo es el autor de algunos libros de la Biblia, el más difícil de entender si sacamos las palabras de contexto. Por eso quiero compartirte bastantes palabritas para que entiendas qué es lo que pensaba Pablo de las leyes de Dios, de las instrucciones de Dios para nuestra vida. En primer lugar, te quiero compartir un pasaje en Romanos 7:12 que dice, es lo que está hablando Pablo de lo que es la ley. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Con esto podemos ver que Pablo estaba a favor de los mandamientos de Dios. Hay otro versículo en Romanos 7:22 que dice, en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Seguimos viendo de esta forma que Pablo se deleitaba en la ley, es decir, en la Torá de Dios. Recordemos que la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. En Deuteronomios y en Éxodo podemos encontrar los 10 mandamientos. Ahora, para que sigas entendiendo el concepto de ley que tenía Pablo, te comparto otro versículo que está en Romanos 7, versículo 7, que dice, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Con esto nos está diciendo que la ley está justamente para dejar al descubierto el pecado. Uno no puede saber qué está haciendo mal si no hay una ley que no lo diga. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos a otro versículo súper controversial, que es, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Este versículo también, sacado de contexto, así suelto, sin leer lo que está arriba y abajo, sino tomando solamente ese versículo, ha hecho desastre en las vidas, más que nada de los cristianos, porque con esto es como que te da el permiso de seguir pecando. Total, mientras más peques, mientras más pecados tengas, abunda la gracia. Total, ya vino Jesús y ya lavó todos mis pecados, entonces yo puedo seguir pecando. ¿Realmente habrá querido decir eso? La respuesta de qué quiere decir este versículo, la respuesta correcta, está en Romanos 5:18. Y todo lo que está hablando ahí, por eso es importante que leamos todo el capítulo para poder entender de qué se trata. En este capítulo nos está diciendo que así como entró el pecado a través de una persona,
se está refiriendo a la transgresión que hizo Adán, también por una persona fuimos justificados, por Jesús. Ahora, del mismo modo, por un solo acto de justicia de nuestro Señor Jesucristo, todos fuimos justificados en vida. Es decir, no está hablando de una persona, está hablando que estábamos todos perdidos en pecado, estábamos todos bajo la maldición de Adán y ahí abundó la gracia por una persona. No está hablando de que yo pueda seguir pecando, justificando todos mis pecados, total, ya vino Jesús. Sigamos leyendo algunos versículos de Romanos 6:1. Dice la palabra: ¿cómo concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? No, dice Pablo, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Podemos entender? ¿Podemos darnos cuenta que no es que nos da derecho a seguir pecando? Jesús vino, murió en la cruz por nuestros pecados, nos limpió una vez y para siempre, pero no por eso nos está diciendo que ya pequemos, total, Jesús ya pagó en la cruz por todos los pecados, entonces yo puedo seguir pecando libremente. No está diciendo eso. Vamos a seguir leyendo otra palabrita que está en Romanos 6:11 y dice: considérense muertos al pecado, pero vivos en Cristo. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos, ni obedezcan a sus malos deseos. Ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Es decir, una vez que Jesús ya hizo el sacrificio por nosotros, ofrezcámonos a Él libres de pecado. Él viene a buscar a su pueblo vestidos de blanco, con vestiduras limpias. Este versículo de Romanos 6 continúa diciendo: el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, es decir, el pecado no nos va a dominar, porque ya no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Gracias a la gracia de Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros, el pecado que cae en nuestra vida no se va a enseñorear de nosotros, ¿sí? El pecado no nos va a dominar. Cuando dice ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, se está refiriendo a que no estamos bajo la legalidad del pecado. En otras palabras, el pecado ya no tiene la legalidad en nuestras vidas que estaba ejerciendo. Entonces, para ir cerrando un poco toda esta idea, en Romanos 6:15 vemos que dice: ¿vamos a continuar pecando porque ya no estamos bajo la ley? No. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, ustedes se hacen sus esclavos? Ya sea esclavos al pecado, que conduce a la muerte, o esclavos a la obediencia, que es por el camino de la justicia. El versículo 18 dice: en efecto, habiendo sido ustedes liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y vemos que el camino para la justicia es la obediencia. Comparto el último versículo, que es en Romanos 8:1, dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos liberó entonces Jesús? De la ley del pecado y de la muerte, no de sus mandamientos. Conclusión: tenemos que seguir cumpliendo sus mandamientos, tenemos que caminar como Él lo hizo, cumpliendo sus mandamientos. No tenemos que desechar el Antiguo Testamento, tenemos que leer el Antiguo Testamento y poner por obra todos los mandamientos que ahí dicen. En el próximo video te voy a estar compartiendo algunos de los 10 mandamientos que por ahí tenemos medios olvidados. Espero que te haya servido y que lo puedas poner en práctica. Bendiciones, bye.